Buenos días a todos. Se ha hablado en la mesa anterior de la inversión socialmente responsable y del papel que tiene que tener la industria de la inversión, y aquí tenemos a tres de sus protagonistas para hablar en primera persona de ello. Paso a presentarles. Tenemos a Sebastián Senegas, que es responsable del sur de Europa de Edmond de Rothschild. Sebastián estuvo antes en BNP Paribas, en Société Générale, antes de aterrizar en Edmond de Rothschild, y fue la persona responsable que montó la oficina aquí en Madrid. Bienvenido. Gracias. También tenemos con nosotros a Carlo Fasinotti, que es responsable de marketing, allí el tercero, responsable de marketing y experto ESG de Nordea, que también es una gestora destacada en el ámbito de la inversión socialmente responsable. Carlo lleva Nordea desde 2011 y también montó la oficina de Nordea en Madrid, aunque actualmente está en Luxemburgo. Hola, buenas tardes. Y por último, Carlos Capella, responsable de desarrollo de negocio y distribución de Federated Hermes en Iberia. Antes de la gestora americana también estuvo en gestoras de referencia como JP Morgan, Citi, UBS. También es profesor asociado de la IE Business School. Bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, sin más dilación, el primer tema que quería abordar era ese, ¿no? ¿Cómo puede contribuir desde la industria de la inversión de activos a la consecución de los objetivos climáticos? Sebastián, ¿qué herramientas tiene la industria de la gestión de activos para luchar contra el cambio climático? Bueno, buena pregunta. Tenemos muchas herramientas, la verdad es que sí. El tema yo creo es saber utilizarlas, por supuesto. Tenemos herramientas y deberes, ¿no? O sea, los deberes es que nosotros tenemos que seguir la hoja de ruta del máximo 2 grados o lo que sea después de la COP26 que se ha fijado como objetivo en general, y también para las gestoras tenemos nosotros muchas herramientas para medir la huella de carbono de las empresas en que invertimos, para medir las emisiones de todos nuestros fondos. Y bueno, pues al final tenemos una serie de herramientas también que trasladar a nuestros inversores. Nosotros tenemos inversores de todo tipo, institucional, inversor minorista. Y bueno, pues tenemos también, yo creo que la herramienta y el deber de lanzar nuevas temáticas que permiten invertir más y cada vez de manera más eficiente y mejor en la transición energética, temáticas acerca pues eso del cambio climático, premiar a aquellas empresas, y eso lo podemos hacer a través del engagement, premiar a aquellas empresas que sí que respetan, que son las mejores, digamos, en cuanto al cambio climático, en cuanto a la hoja de ruta de 2 grados de París, en cuanto a sus emisiones de dióxido de carbono, premiar a aquellas empresas a través de nuestras inversiones y a través de las nuevas temáticas que lanzamos en nuestros fondos, premiar a aquellas empresas que son, digamos, los líderes de mañana en cuanto al cambio climático, y hay muchas. Y luego tenemos también como herramienta pues la exclusión, que también es así. Exclusión de aquellas empresas que, en aquellos sectores que nadie ya queremos, ¿no? Que es el carbono típicamente, el carbón, perdona. Tenemos obviamente también una política en cuanto a energías fósiles, etc. Por lo cual ahí tenemos muchas herramientas. Y bueno, pues a lo mejor una última herramienta también, que eso es de cara a nuestros clientes, proponer inversiones. Esa es la herramienta principal, que respetan cada vez más los objetivos del cambio climático, pero también tenemos herramientas a nivel de los empleados, a nivel personal, y nosotros, por ejemplo, tenemos como empleado de la gestora pues un objetivo de sostenibilidad que tenemos que cumplir y que es parte de la nota, entre comillas, que nos dan a final de año sobre la actuación que hemos tenido en el año, por lo cual muchas herramientas tenemos y esperemos que sea suficiente. ¿Qué pueden hacer las gestoras y los inversores institucionales? No lo he comentado, para conseguir ese compromiso por parte de las empresas. En la mesa anterior quizás se ha mencionado el engagement. Desde las gestoras, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, yo creo que desde el punto de partida es importante tener todos los niveles de ASG ya en la NDA de la empresa, o sea, que de la gestora. Entonces, por ejemplo, Nordea
Como muchas de las empresas, tenemos el primer nivel corporativo, ¿vale? De ASG. Eso es el mínimo, el básico, o sea que siguiendo las normativas internacionales, teniendo una lista de exclusión, los indicadores de ASG bien definidos, o sea, en el folleto. También teniendo un equipo ASG con mucha experiencia, o sea que en Nordea tenemos uno de los equipos más grandes de Europa dedicado exclusivamente a ASG, eso es como una primera base. El segundo nivel es el que lo hemos comentado, es el engagement, ¿no? O sea, la gestión activa, o sea, el active ownership. Y ahí es donde nosotros, como muchos de los gestores de crédito internacionales, es donde se marca la diferencia, es hacer un engagement activo, de trabajar con las empresas que quieren cambiar. Eso es muy importante, porque excluir, vale, hay algunas empresas que jamás cambiarán cómo hacen su negocio, pero nosotros preferimos incluir a esas empresas que quieren trabajar. Entonces nosotros, por ejemplo, con el Acuerdo de París tenemos una política que es invertir en empresas o trabajando con empresas que están en una fase de transición. Entonces, en el plan de llegar por debajo de los 2 grados de París. Y para nosotros es muy importante también destacar a nuestros clientes que al final, a la hora de invertir, no es blanco y negro, ¿sabes? Todos queremos que mañana todas las empresas tienen 0 emisiones o net cero o lo que sea. La verdad que es más complicado. Entonces, lo que nosotros preferimos hacer con nosotros mismos o con otras gestoras, porque hay colaboraciones, que eso sí que ayuda mucho, porque si nos ponemos todos juntos con todas las inversiones y hacemos esto engagement, eso implica un poco más de representancia, de fuerza de las empresas, y eso sí que lo hemos conseguido a través de algunas empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un utility americano, Accel Energy, que es una de las primeras empresas americanas que a través del active ownership que hicimos han puesto como objetivo para el 2050 tener 0 net emisiones, pero del 2030 ya tener un 80% bajado sus emisiones, con lo cual sin haber hecho este diálogo activo con ellos, no hubiéramos conseguido este resultado. Entonces son uno de tantos ejemplos que tenemos en el mercado, y creo que eso es lo que las empresas que quieren destacar y enseñar que son ASG, esas son las cosas que tienen que demostrar a los clientes finales, ¿no? Esos son no solo de hablar y decir, ok, tengo este producto, pero más bien qué estoy haciendo con las empresas y cómo puedo demostrarlo a través de informe, acciones y resultados. No sé si Carlos se te escucha. Espero que sí. Pues un poco en lo que nos comentabas de qué tipo de empresas hay que favorecer, desde nuestro punto de vista creemos que es mucho mejor contar con ambas, porque si te fijas en el número de empresas que realmente se dedican a luchar contra el cambio climático, pues cada vez hay más, pero históricamente no ha habido tantas, porque no era una preocupación global. Entonces, para nosotros, el poder invertir en compañías, implicarte con ellas, tratar de mejorarlas desde dentro, haciendo un camino a muy largo plazo, es mucho más interesante que invertir en compañías que ya están ahí, que te van a ayudar, que tienen como sus objetivos combatir el cambio climático, simplemente por dos, quizá uno que es principal, que es la posibilidad de coger esa prima de mejora a la hora de invertir en las compañías, ya sea en el crédito o en el capital. Y lo que creo que subyace también es el número de empresas objetivo con las que puedes llegar a invertir. Es un universo mucho mayor invertir en compañías que su objetivo principal no es el cambio climático, pero que se están concienciando de cómo están afectando al cambio climático, cómo es su relación con el clima y cómo pueden mejorar y contribuir, pero igual que nosotros a nivel individual, ¿no? Hace 20 años la gente no era tan consciente. Como mucho se hablaba del agujero de la capa de ozono, pero nada más en relación con el clima. Entonces, bueno, combinar ambas es buena, sobre todo porque muchas veces esa implicación corporativa que hacemos las gestoras, que yo creo que es una de las herramientas también con las que contamos, el compartir las mejores prácticas de compañías líderes o compañías que están llevando a cabo una función de esfuerzo en cambio climático, combatir el cambio climático, pues puedes compartir eso con algunas que se consideran que están por detrás y ponerles unos objetivos y quizá una referencia a dónde deberías aspirar, ¿no? Y de cara, ¿no? a las inversiones, a las empresas en las que invertís. Pero ¿y de cara hacia adentro? ¿Vuestras gestoras tienen compromisos propios de reducción de emisiones? Si queréis empiezo. Nosotros sí. Tenemos nuestra propia política, nos obliga a ser net cero y tenemos que demostrar que compensamos aquello que generamos. Y estamos ahora llevando a cabo no solo eso a nivel propio nuestro de empleados, de negocio como en sí, sino también estamos llevando a cabo a la hora de ver nuestras inversiones en cartera, pues llegar a hacer el análisis del Scope 3 para ver si realmente estamos llegando a
a tocar todos los palos que podemos, tanto a nivel propio como a nivel de inversiones, incluso en aquella parte que es más difícil de cuantificar. Sebastián, ¿qué pasa en Edmond de Rothschild? Yo creo que cualquier gestora tenemos objetivo de net zero. Nos vamos a juntar a la iniciativa esta de net zero de las gestoras. Lo que decía antes, medimos todas las emisiones. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo medís? Las emisiones de carbono de las empresas que analizamos, de las empresas en que invertimos, por supuesto, es una obligación. Medimos la huella de carbono de todos nuestros fondos, por supuesto, también es una obligación, por lo cual nada, eso en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono tenemos una obligación, ya no es una obligación de medición, no tenemos unos KPIs que evidentemente tenemos que respetar. También a nivel de, lo que decía antes, a nivel de empleados, eso es muy importante también, el objetivo de sostenibilidad que tenemos. Creo que todas las gestoras, eso estoy totalmente de acuerdo. Queda mucho camino por hacer, pero la verdad es que se ha hecho una parte del camino. Vamos hacia seguramente un 100% de la industria que será ASG dentro de muy poco tiempo. Creo que eso va a ir acelerándose y volveremos a hablar del tema de la burbuja en esto, pero obviamente tenemos ese objetivo marcado como obligación, por supuesto. ¿Carlos? Sí, en Nordea tenemos el objetivo de net zero, como todas las gestoras. El objetivo es para el 2050, pero mientras tanto, claramente tenemos objetivos cada 10 años. Para el 2030 ya reducirlo un 50%. Yo destacaría un punto muy importante, es que estuvimos hablando de Scope 3 y 4. El 4 es, digamos, el máximo, pero aún no existen todos los datos para captar todo el impacto. O sea, eso significa tu empresa compra el ordenador, que contribuye el ordenador a las emisiones de carbono de la empresa. Entonces, nuestros objetivos de momento son conservador, pero no porque Nordea no quisiese hacerle más agresiva, sino más bien faltan los datos. Entonces, poco a poco, yo creo que en los próximos 10 años los objetivos estarán siempre más agresivas, pero es importante decir cuando miramos los objetivos de net zero, mirando los datos detrás, porque hay digamos, competidores que están poniendo objetivos agresivos sin tener los datos. Entonces, eso es muy importante a la hora de destacar que los objetivos todavía no captan todas las emisiones de carbono. Sí, informar bien cómo se está haciendo, ¿no? También quería preguntarles por la regulación europea, ¿no? No sé exactamente qué contribución está teniendo a la industria de activos la regulación europea sobre inversión socialmente responsable, Sebastián. Si hablamos de la nueva regulación europea, sí. la regulación SFD, es SFDR, pero en la R significa regulación, por lo cual la regulación FD, pues yo creo que eso ha supuesto claramente un empujón enorme. Primero, una clarificación para inversores minoristas claramente, para saber si invierten en un fondo artículo 6, artículo 8, artículo 9, artículo 8, artículo 9 son los fondos realmente ASG, artículo 9 es el top, artículo 8 ya tenemos obligaciones de cumplir con ciertos criterios. O sea, una clarificación para el inversor minorista, pero también para el inversor institucional. Yo creo que eso ayuda a que veamos claramente los que respetamos y los que no respetamos estos criterios. El segundo impacto que ha tenido, vinculado con esto, es que no haya tanto greenwashing, lo que se llama, de hacer como si hiciéramos inversiones ASG, pero sin hacerlas. Eso también yo creo que ha supuesto, en este caso, pues una clarificación también en cuanto a quién hacía greenwashing y quién no hacía. En nuestro caso, en el Edmond de Rothschild Asset Management, tenemos el 85%, y creo que más, casi el 90% de los activos que gestionamos en fondos que son artículo 8 o artículo 9, es decir, para que nos entendamos, ASG. Yo creo que es un récord en Europa prácticamente y estamos dentro de los mejores. La media europea es un 34%. Hay muy pocos fondos todavía artículo 9, creo que es un 5%, a lo mejor hay algunos más ahora, pero muy pocos y tenemos que llegar a que los artículos 9 sean cada vez más y la mayoría sí puede ser de la industria europea. Carlos, ¿qué echáis en falta en la regulación europea? ¿Hay alguna cosa que echáis en falta? ¿Creéis que va a ser, como decía Sebastián, efectivo contra el greenwashing? ¿Para mí o para? Carlos. Perdóname. Nosotros, por hablar del greenwashing, no nos parece mal. Y te digo por qué. No puedes pretender que
una industria como la gestión de activos que no siempre está enfocada en temas ESG o ASG y en la sostenibilidad, del día a la mañana pongas una norma y todo el mundo sea capaz de dar soluciones reales y veraces a esa norma, ¿no? Para nosotros es importante la dirección del cambio. Hermès a principios del 2000 los llamaban los hippies de la City porque se preocupaban de cosas que a nadie más le importaba. Y cuando estás solo empujando unas cosas es un poco como gritar en el desierto, tampoco consigues tanto. Entonces, que la industria se vuelque ahora hacia soluciones de sostenibilidad, hacia incorporar criterios ambientales, sociales nos parece fundamentales además. Y de gobernanza, pues ayuda y lleva un tiempo, pero ayuda a que la industria mejore. No puedes pretender, pues un poco como decía Carlos, dentro de 15 años todo, Carlos y Sebastián, dentro de 15 años todo el mundo va a incorporar estos criterios y se hará bien. Y el greenwashing seguramente no exista. Pero es igual quizá que el descuento de flujo de caja hace 40 años. No todo el mundo al analizar una compañía hace un descuento de flujo de caja. Se implementó esa práctica y ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Pero lleva un tiempo. El problema es identificar quién hace greenwashing de los que no lo hacen. Y eso es un problema añadido para aquellos electores de fondos porque tienen que identificar a aquellas compañías que no quieren quedarse atrás y están trabajando para mejorar, pero que no están todavía ahí, ¿no? Entonces, bueno, la parte positiva del greenwashing, que la industria se está enfocando en algo más que la mera rentabilidad para el accionista, que es lo que venía haciendo desde los años 70, 80. Mi única preocupación es el accionista o el bonista y darle la rentabilidad deseada. Nada más, sea como sea. Entonces, bueno, en cuanto a la regulación en sí, pues quizá que aporte más homogeneidad a la hora de identificar los criterios, que quizá no se utilice tanto el artículo 8 o artículo 9 como una especie de sello, sino el espíritu de la norma es informar y dar la información adecuada al cliente para saber cómo está integrando dichos criterios o cómo está intentando generar un impacto, más que utilizarlo como un filtro para elegir estrategias. Pero es un paso en la dirección adecuada desde nuestro punto de vista. Sí. Carlos, ¿qué impacto está teniendo en las gestoras la regulación nada más de carga de trabajo? Madre mía. ¿Hola? Bueno, ahora sí. Se ve que nadie quiere que hable de la regulación, así que probablemente. Bueno, para nosotros, yo estoy aquí de visita esta semana hablando de regulación con los distribuidores, principalmente por el impacto que habrá de cara a futuro. Entonces, hemos hablado del SFDR, que es el nivel 1. Eso es muy importante, pero a lo mejor el cliente final menos interesante porque es solo la obligación que siguéis a la página web de cualquier gestora. Te ponen, este fondo es un 6, es un 8, es un 9. Perfecto. El 6, como ya hemos comentado, no se considera un fondo verdadero ASG. El 8 tienen características sociales o medioambientales con buena gobernanza. Y el 9 es el top, como ya he mencionado, con un objetivo sostenible. Dentro de la regulación, lo que se ha hecho hace 2 semanas, ESMA, lo que nos regula a las gestoras, han puesto otras definiciones, que sería el nivel 2, donde ahí sí que es interesante. Lo que están diciendo es que para hacer un fondo MiFID elegible, lo que nuestros clientes como pueden comprar nuestros fondos, tienen que para hacer un 9, da igual, eso es normal, tiene que cumplir un 8+, que es un 8+. Prácticamente la misma definición del artículo 8, más tienen que incorporar una de las 3 opciones. Uno, un porcentaje de inversión sostenible, objetivo sostenible, un poco como el artículo 9. Incluir indicadores que se llaman PIAs, principios, incidencias adversas. Y tercero, alineamiento con la taxonomía europea. Entonces, para crear más confusión. Nosotros hemos hecho nuestro análisis para ayudar también a los distribuidores y hemos elegido de hacer una combinación de 2 de las 3, aunque la legislación dice que puedes elegir uno, es suficiente. Vamos a poner una parte de una porción, un porcentaje dentro de un objetivo sostenible y más vamos a utilizar las PIAs. ¿Por qué no utilizamos la taxonomía europea, que es, digamos, la definición más clara de lo que es el medio ambiente, cómo se puede medir, etcétera, etcétera? Porque hoy en día no existen los datos. Entonces, de cara a futuro, agosto del próximo año 2022, vuestros asesores o algunos de vosotros sois asesores, tendréis que preguntar a vuestro cliente si tienen preferencias sostenibles, sí o no. Si el cliente dice no, le puede ofrecer cualquier fondo. Si dice que sí, solo se puede ofrecer los fondos sostenibles. Y en este caso, el artículo 8+ y 9. Entonces, eso
supone un impacto enorme en nuestra industria. Nosotros como Nordea ya tenemos el Gamma preparado, ya hemos hablado con el departamento legal y todo eso también tiene que estar demostrado dentro del folleto, el informe anual. Con lo cual, cuando estamos hablando del greenwashing, es cierto que es posible hacerlo, pero yo diría más bien, y creo que también los compañeros estarán de acuerdo, es los deberes del distribuidor o de los asesores, preguntarnos y mirar bien lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que los que son verdaderos entidades de ASG te lo pueden demostrar con varios ejemplos para demostrar que el fondo y la entidad cumple por lo que es ASG. Entonces, la regulación todavía queda muchísimo tiempo, todavía nos falta mucha información, pero creo que la Unión Europea ha hecho un trabajo, diría, bastante bien para empujar a los distribuidores, a las gestoras de cambiar su modelo de negocio, que es algo que es un cambio de cada, 3, 4 décadas que sucede. Entonces ahí estamos de un buen punto. Siempre al punto de partida. Y con todo este esfuerzo, toda esta, ¿no? que se ha hecho este impulso desde la Unión Europea, Europa va a seguir liderando la inversión socialmente responsable. ¿Está Europa en condiciones de hacerlo? ¿El minorista está abrazándolo tanto como lo están haciendo desde los institucionales? Sebastián. Bueno, queda mucho camino, por supuesto. Yo creo que lo que se ha comentado, de todos modos, en Europa la industria de gestión de activos estará 100% ESG de una manera u otra con una nueva regulación. Seguro que en Europa nos van a inventar una nueva regulación. Están pagados para hacer esto, por lo cual seguro que ya la tendremos. Pero está bien que hablemos de Europa y de otras zonas, porque es verdad que a veces pensamos que todo el mundo es igual y no es así. Y ayer estábamos hablando, justo lo comentaba antes con los compañeros, de Brasil, donde claramente te dicen que el inversor institucional o el inversor minorista, y es un país muy grande, no hablamos se podría hablar de otros países de América Latina, pues no está concienciado para nada. Por lo cual, está creo que Europa sí que, yo creo que los inversores minoristas cada vez más, los institucionales también cada vez más, a veces por obligación de regulación, a veces simplemente porque están más concienciados, podría ser que Europa liderara esta industria. Queda mucho por hacer, pero es verdad que yo creo que en Europa sí que hay un liderazgo incluso a nivel mundial. Se ha visto con la COP26, si comparamos con Estados Unidos, con China. Por lo cual yo creo que Europa está preparada y al nivel de la industria de gestión de activos, al nivel de nuestros gobiernos también, y diría que a nivel también de algunas empresas que claramente son los líderes en su campo, ¿no? O sea, tenemos empresas de eficiencia energética, renovables, estoy pensando en Kingspan en Irlanda, estoy pensando en Vestas, estoy pensando en muchas empresas en Europa que son líderes mundiales en su campo y que van a ayudar a que Europa pueda liderar si nos ponemos todos de acuerdo, que siempre es el problema con Europa. Carlos, ¿y crees que en algún momento va a ser todo ya inversión socialmente responsable y que ya no va a haber nada que no entre dentro de los fondos 8 plus y 9 esos que estabas comentando? Sebastián antes decía que sí. Bueno, la regulación no está obligando a ir ahí. O sea que si quieren o no, las gestoras están obligando. Yo creo que de momento se tardará por algunos años, porque además nosotros, o por lo menos Nordea, tenemos la suerte de ser una empresa bastante con un tamaño grande, con lo cual tenemos los recursos de hacer este cambio, sino que nos impacta directamente. Pero si consideramos gestoras medias, pequeñas, todos los recursos que quedan para cumplir para la regulación es bastante, podemos impactar bastante. Entonces yo creo que habrá un tiempo de transición. Pero en Europa diría que somos los líderes en total frente a Estados Unidos, emergentes, etcétera, porque al final, como hay una legislación detrás, una regulación, eso ayuda muchísimo. En Estados Unidos, hoy en día, tenemos un presidente que está a favor del COP, que cree en el cambio climático, que acaba de pasar una nueva ley que va a invertir en energía renovable, etcétera, etcétera, pero quizás en 3 años no estará ahí. Y ahora otro presidente que cambia o dice, no, voy a cambiar las inversiones. Con lo cual, en Europa de momento, todos los países parecen que están alineados a invertir. Entonces, yo creo que nuestra experiencia, por lo menos, ha sido que no hemos tenido muchas conferencias con instituciones internacionales, bancos de otros países que nos
están copiando o pidiendo cómo hacemos nuestro modelo, pero están haciendo desde abajo arriba. En muchos países todavía no hay este empujón de arriba abajo, que es muy importante, ¿no? Si los gobiernos no están ahí para sostener este cambio, difícil que una gestora, un banco, no sé, en Brasil, va a cambiar todo su modelo de un día al otro si no le compensa. Uh-huh. Y hablando un poquito ya de las inversiones en concreto, quería, Carlos, sobre la deuda verde, ¿es una inversión interesante? ¿Resulta para las empresas interesante emitir ese tipo de bonos? Bueno, la realidad es que para los emisores sí, porque hay mucha demanda y al haber mucha demanda te consigues emitir a unos precios más interesantes. A nosotros, a nivel gobiernos que están emitiendo bonos verdes ahora, pues les viene muy bien para poder, aquellos que son firmantes del Acuerdo de París, de la COP21, poder demostrar que están haciendo mejoras en esa dirección y cada vez que han ido a emitir, pues han salido en condiciones muy, muy ventajosas para ellos. A las empresas les pasa un poco lo mismo. Hay lo que se llama una prima verde, un greenium, que, como buen CFO te intentarás aprovechar de financiarte a niveles más atractivos, ¿no? Nosotros nos parece que tiene sentido, pero nos da la sensación de que hay instrumentos quizá que son más fáciles o que quizá, porque luego el hacer una especie de contabilidad de lo que realmente estás haciendo con esos activos, destinarlos a proyectos, o sea, se puede mejorar ese seguimiento, pero hay bonos vinculados a metas subyacentes de los ODS que te ponen unas fechas a partir de la cual pues o has cumplido con esa meta o te encarece el coste de tu deuda. Luego podemos discutir si la forma de encarecer el cupón es justa o no es justa, debería ser más continuada a lo largo de la vida del bono, pero ese tipo de soluciones nos parecen también muy atractivas. De hecho, Enel emitió un bono vinculado a los ODS y si no cumplía para el año, no recuerdo ahora si era 22 y 23, con una serie de objetivos se le encarecía el cupón 25 puntos básicos en cada observación. Bueno, pues es una forma de obligar a la compañía, ¿no? a cumplir con lo que dice y a ser más responsable a la hora de anunciar ciertos tipos de emisiones y ciertos tipos de compromisos, pues que los vas a cumplir. Y es muy fácil para nosotros seguir eso, ¿no? Y para el mercado en general. Sí, pero la cuestión es si es interesante para el inversor, ¿no? Porque al final si se está pagando más por un bono, no solo por el hecho de que sea verde, ya es mucho que sea verde, ¿no? Pero al final es interesante para los inversores a veces el invertir en algo verde a cualquier precio. Lo que tampoco puede ser es que te obliguen a invertir única y exclusivamente en bonos verdes y a cualquier precio, porque el objetivo subyacente de mejorar el planeta, de mejorar la sociedad es fundamental, pero al final son tus ahorros y tienes que conseguir una mejor rentabilidad para esos ahorros. Uh-huh. Nosotros argumentamos que inversiones socialmente responsables a largo plazo tienes una sostenibilidad mayor en los ingresos que generas. Sí. Y es mejor desde un punto de vista de rentabilidad-riesgo invertir en este tipo de inversiones. Pero que solo tengas esa alternativa o que seas un inversor forzado, pues muchas veces a la hora de invertir no vas a invertir de la forma más eficiente. Entonces, no debería ser la única forma de hacerlo y de hecho un poco la idea es que hay más formas de invertir de forma responsable o de forma sostenible con instrumentos, ya sean bonos sostenibles, bonos sociales, bonos vinculados a los ODS, no solo los bonos verdes, por resumidas cuentas. Pero sí que es verdad que es un paso importante para la industria y que a los inversores le da acceso. Luego ya es que el inversor institucional y los inversores grandes tienen tales necesidades que es verdad que ha generado esa prima, ¿no? de verde. Entonces hay que invertir, pero siempre que un comparable en riesgo no sea un problema. Claro. La siguiente pregunta tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con Sebastián, si existe una burbuja o si hay ese riesgo de que haya una burbuja, si al final todas las inversiones, los flujos se canalizan hacia las inversiones verdes, lógicamente eso tiene que subir y al revés, ¿no? A lo mejor empresas que estén saneadas pero que no tienen modelos de negocio tan relacionados con la economía verde, pues que se vengan a lo mejor las cotizaciones abajo cuando en realidad el negocio podría ser atractivo. Sí, no, la pregunta del millón sobre la burbuja ASG.
nunca hay ninguna garantía, pero bueno, unos apuntes hay. Primero, todos los estudios demuestran que la inversión, lo acaba de comentar Carlos, pero que la inversión socialmente responsable o la inversión en aquellas empresas que tienen las mejores notas en cuanto a criterios ASG son inversiones que han dado mejores resultados a lo largo, al menos de los últimos fácilmente 10-20 años, incluso durante la pandemia se ha demostrado también, por lo cual eso nosotros también hemos hecho estudios internos, las empresas con mejores notas ASG lo hacen mejor desde ya mucho tiempo, por lo cual un apunte para suavizar, digamos, el temor a una posible burbuja, ¿no? Luego, es verdad que los flujos pueden explicar de alguna manera porque últimamente lo están haciendo mejor. Un tema flujo en cuanto a resultado en bolsa, en cuanto a performance, es muy importante, por lo cual es verdad que hay muchos flujos. Pero también hay que pensar que las empresas que se han volcado con el tema tendrán muchísimo más oportunidades de negocio que las que no se han volcado con el tema. Las empresas que siguen demasiado invertidas o con demasiado parte de su negocio en energía fósil, pues está claro que en el futuro no va a tener tantas oportunidades de negocio. Una empresa como Iberdrola, que se ha volcado bastante con el tema de los paneles solares y la energía solar, entre otras cosas, bueno, a lo mejor pensamos que ahí hay más oportunidades de negocio, por lo cual burbuja, no sé, desde luego hay más oportunidades de negocio para aquellas empresas que sí que se han volcado con el tema. Y luego el último apunte es que ya no hablaremos de burbuja cuando toda la industria, el 100% de la industria que va a llegar, esté 100% ASG. Por lo cual, bueno, pues podemos preguntarnos esto próximos años, pero rápidamente llegará pues la no pregunta porque ya todo será ASG. Carlos, ¿estáis de acuerdo? Bueno, nosotros pero sí. Que sí, Sí, porque si no nuestro modelo de negocio no funciona, ¿no? No, pero diría que un buen ejemplo siempre, bueno, primero, si miramos el universo total, hay pocas empresas hoy en día que no tienen un plan de sostenibilidad, o por lo menos que no hacen un informe. Ya. Segundo, yo siempre pienso a la industria de los coches, ¿no? Hace años Tesla salió con el coche eléctrico y todo, bueno, los inversores decían Volkswagen, Fiat, Chrysler, todo eso van a desaparecer porque no tienen ni un coche eléctrico. Hoy en día todas las entidades tienen sus modelos de coche eléctrico y además no van a desaparecer. Entonces yo creo que es lo mismo un poco con la ASG, sino más bien más fuerte, más claro, que para mí no hay burbuja. Burbuja para mí es invertir, no sé, en renta fija emergente, high yield, en Arabia Saudí. Poner todo ahí. Ahí estamos hablando de todo el universo total de inversión que está convirtiendo hacia ASG y habrá un tiempo de consolidación y todo eso, pero yo creo que no hay burbuja. No, absolutamente. Carlos. Bueno, tanto como burbuja depende. Si vas buscando las 5 hojas verdes solo invertir en compañías, pues igual está más limitado, sobrevalorado que otras compañías que están transicionando para llegar a esas 5 hojas verdes y quizá tengas más oportunidades de inversión en esas compañías. Un Repsol, un Iberdrola, compañías que no son perfectas, pero están trabajando de forma muy eficiente y concienciada para llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho y sobre todo la parte de la implicación corporativa que hacemos con ellas va muy de la mano de buscar aquellas compañías que están transicionando, porque vas a coger su mejora en el precio de la acción, incluso a la hora de financiarse, en la reducción de costes en la financiación. Entonces, bueno, pues todavía tienes compañías que tienen ese camino y que puedes ahí encontrar oportunidades. Tanto como burbuja, no sé, no me atrevería a decir burbuja. Sí que hay nombres que están más caras porque quizás sean el Ørsted, por ejemplo, la compañía modelo de cómo se ha cambiado. Una compañía que el 85% de sus ingresos era energías sucias, ha dado la vuelta al modelo y ahora creo que el 85% es energías renovables. Pero la cotización este año no lo ha hecho muy bien. En cambio, en los últimos 10 años has tenido una revalorización espectacular, ¿no? Bueno, ese es un poco lo que hay que tener en mente. Pero tanto como llamarlo burbuja, sobre todo con ya entramos en otra derivada, ¿no? Pero con la política de bancos centrales de tipo cero, que no es una burbuja.
Ya, sí. Sí, lo iba a comentar. O sea, si hablamos de burbuja o de valoración en mercado, pues hay que ver el sector tecnológico, las valoraciones que tiene y que, bueno, no sabemos si es una burbuja, pensamos que no, porque algunas empresas sí, pero en general es una tendencia, pues lo mismo para la ESG. Si miramos valoración, sinceramente, no creo que haya burbuja comparado con otros sectores. Ahora bien, si todo el mercado es una burbuja, pues esa es otra... Eso ya es otra pregunta. Otra pregunta. Y muy difícil de responder. Dado que mucha de la gente que nos está viendo desde sus casas o desde sus oficinas y los presentes son inversores, les quería preguntar, así la última pregunta, les quería pedir que nos digan alguna idea de inversión que sea ESG y que consideren atractiva de cara al inversor. No sé quién quiere empezar. ¿Aquí? Bueno, voy a empezar. Sebastián. Hay bastantes. Ahora mismo tenemos un ¿Alguna abanico, idea que nos dé? un abanico importante, pero bueno, si hay que elegir una... No, nosotros hemos lanzado hace un poco más de un año un fondo artículo 9, obviamente, que se llama Green New Deal y bueno, pues que invierte en aquellas empresas que respeten o que cumplen con los criterios de la hoja de ruta de 2 grados, incluso en el fondo tenemos 1,8 grados de cumplimiento. Entonces, aquellas empresas, bueno, que son los líderes de ahora, que tienen una parte de su negocio muy importante, la que llamamos la Green Share, una parte de su negocio muy importante volcada hacia el cumplimiento de esta hoja de ruta. Las empresas que serán los líderes de mañana, que eso es muy importante, se ha comentado, no solo podemos invertir en las empresas que cumplen al 100% a rajatabla con los criterios, pero las que están evolucionando favorablemente hacia el cumplimiento de estos criterios de la hoja de ruta. No sé si puedes compartir algún ejemplo. Sí. Y luego empresas que permiten este cambio, ¿no? Empresas que, financiando el cambio, eso es muy importante. Los bancos siempre somos los malos, pero al final tenemos que financiar y financiamos este cambio. Es verdad que todavía se financia demasiado la energía fósil, pero en fin. Entonces aquí, por ejemplo, una empresa que se llama Equinix, ¿vale? Es una empresa son centros de datos, no data centers. Y eso es muy importante porque es algo que no se ha hablado mucho, pero el sector tecnológico es un sector que, consume muchísima energía y hay que... cada uno tenemos que pensar, por cierto, que cada vez que enviamos un email a 40 personas en copia cuando no les interesa el 38 de estos 40, pues eso consume energía. Cuando enviamos un anexo un documento en anexo también, eso consume energía y es malo para el medio ambiente, para el cambio climático. Pero esta empresa, Equinix, lo que hace es, en sus centros de datos, el 92% de la energía que se utiliza es una energía renovable. Por lo cual, es una de estas empresas que sí que permiten que podamos cumplir con los criterios del cambio climático, en este caso de una subida máxima del 1,8 grados de cara a final de siglo. Un ejemplo, pero muy importante, yo creo que uno de los temas que vamos a hablar seguramente en el futuro y que no se habla todavía demasiado es la tecnología verde, Green Tech. Porque, ya lo vemos, todo el mundo utiliza tecnología y repito, es un consumidor muy importante y que va seguramente a duplicar su consumo de energía. Ahora es un 9%, pues va a ser un 19% seguramente de cara a 2030 de la energía global y hay que cuidar mucho de que esta energía sea renovable, lo que hace una empresa como Equinix, por ejemplo, en este fondo Green New Deal que hemos lanzado hace un poco más de un año y que es artículo 9. Muchas gracias. En nuestro caso, hablaría quizá de Federated Hermes Impact Opportunities Fund. Es un artículo 9 que trata de generar impacto o invertir en compañías que generan impacto a través del producto o el servicio que ofrecen. Es complicado encontrar compañías que generen impacto en cotizadas, entonces la cartera tiene unas 32 compañías. Se llevó un trabajo, el fondo tiene cumple 4 años en diciembre y tiene distintas temáticas identificadas a través de las metas subyacentes de los ODS. De las 169 metas subyacentes, en el proceso de análisis identificamos 42 que realmente podíamos llegar a justificar que se hiciera a través de mercados cotizados. Y tienes una parte relevante en transición energética y cambio climático,
Otra parte importante en salud y bienestar, el tratar de evitar pandemias, ya sea diabetes, ya sea obesidad, que no es que todo el mundo sea consciente, pero bueno, son 400 millones de diabéticos en el mundo. El número de gente que la sufre es elevado y cada vez más. Gestión de residuos, acceso al agua, acceso a la educación, acceso a servicios financieros y bueno, pues la idea es poder medir el impacto que se genera, cuántas vidas has ampliado, a cuánta gente has dado acceso a la educación, cuántos residuos has conseguido reciclar y bueno, el poder dar luego el detalle de ese impacto al nivel del cliente. Pues oye, con la aportación que has hecho tú en el fondo has generado este impacto, ¿no? Y bueno, compañías podría dar varios ejemplos, pero no sé si vamos bien de tiempo. Vamos regular. Así que lo dejo a Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, nosotros tenemos bastante fondos, pero uno que destacaría yo, además porque creo que en nuestra industria faltan soluciones de este tipo, es una combinación entre cambio climático y la parte social. Eso lo llaman el Global Climate and Social Empowerment. Obviamente la PAR es un fondo artículo 9, renta variable global, concentrado entre 30 y 50 posiciones. No voy a comentar mucho sobre la parte del medio ambiente porque hay demasiados ejemplos que ya lo hemos comentado, pero la parte social quizás es algo que nos importa muchísimo y que también nosotros hicimos una encuesta con nuestros clientes finales pan-europeo este año y por primera vez la parte social sí que era una de las temáticas más interesantes. Entonces vemos también fuerte interés de cara a clientes. ¿Qué hacemos en este fondo? Bueno, principalmente casi como el fondo de Carlos, lo medimos contra los ODS. Ya tenemos un informe de impacto, lo hemos medido contra todos los ODS y los ODS subyacentes. Entonces, si queréis, podéis ir a nordea.es y se puede descargar este informe de impacto. Y una de las empresas, para dar un ejemplo que consideramos social, tenemos una empresa alemana que se llama LEG. LEG se ocupa de construir casas que la gente media puede comprarla, porque en ciudades en Alemania, por ejemplo, en Frankfurt, Berlín, etcétera, etcétera, mucha gente no tiene suficiente salario para comprarse un piso, entonces eso más bien ofrecen de construir casas muy eficientes de la parte ecológico, pero también por la parte social, ofreciendo gente joven la posibilidad de comprar su piso, su casa por primera vez. Entonces esos son tipos de ideas que buscamos. Otra cosa que durante el COVID también que hemos visto es la educación, ¿no? Vosotros que sois padres, que habéis quedado con los niños en casa, entonces también invertimos en empresas que hacen el online learning, ¿no? Donde la gente, los profesores y los niños se pueden conectar e enseñar. Entonces son los varios tipos de ideas que tenemos en la cartera. Muy bien, no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues fenomenal, ha quedado clarísimo. Pues muchísimas gracias por haber estado en esta mesa, Sebastián, Carlos. Gracias por estar aquí dándonos unas pinceladas sobre el papel de la industria de la gestión de activos en el cambio climático. Y sin más, pues me despido de ustedes y de los que están en casa. Gracias. Gracias, Tro.